Inicialmente planteamos a los grupos que nos comuniquen las sustituciones. El Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes. Don Juan Carlos Montero Muñoz sustituye a Laura Peregrina Cortijo. Gracias. Muchas gracias, señor Álvarez. Grupo Podemos Castilla y León no hay nadie. El Grupo Ciudadanos yo aseguraría que estaba presente. Bueno, luego le pediremos sustitución porque no es el miembro titular el que está. Entonces no va a asistir. Grupo Mixto. Sí, por el Grupo Mixto, presidente, José Sarrión sustituiría a Luis Mariano Santos. Muchas gracias, señor Sarrión. Grupo Parlamentario Popular. Sí, no hay sustitución. Muchas gracias, señor Juan de Santiago. Lo hemos comunicado al conjunto de los portavoces a solicitud del representante esta tarde del Grupo Mixto por compartir además esta comisión con la de Familia. El orden de votación será la siguiente. Se debatirá y se votará la PNL número 1. Después se producirá el debate de la número 2, de la número 3, que se acumularán las votaciones al final de la sesión. ¿Está todo el mundo de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, señorías. Por parte del señor vicepresidente, se va a dar lectura al primer punto del orden del día. Gracias, presidente. Buenas tardes. Primer punto del orden del día, proposición no de ley, PNL 1596, presentada por el procurador don José Sarrión Andaluz, para instar a la Junta a considerar no licitar nuevos contratos con las agencias de colocación y a reforzar a LECIR, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 310 de 1 de septiembre de 2017. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra don José Sarrión Andaluz por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidente, y gracias por la amabilidad de poder alterar el orden de la comisión para poder participar en los debates y en las votaciones. Bueno, este es un tema para nosotros central, es un tema muy importante. Llevamos trabajándolo desde hace bastante tiempo, es un trabajo colectivo que estamos haciendo junto con muchas personas que trabajan en el ámbito de la búsqueda del empleo. Estamos hablando de las agencias de colocación privadas. Para nuestro juicio es un crimen, es un auténtico delito que se haya legalizado algo como esto en los últimos años. Y es, a nuestro juicio, un delito que le debemos por igual al Partido Popular y al Partido Socialista, que en tantas ocasiones, cuando se habla de derechos laborales, terminan teniendo una gran coincidencia, una gran pinza a favor de realizar reformas que vayan en contra de los derechos de los trabajadores. No olvidemos que la Ley Básica de Empleo del año 80 reconocía el Instituto Nacional de Empleo como el único ejecutor de la política de empleo. No olvidemos que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 43, prohibía el reclutamiento y la contratación de trabajadores para prestarlos o para cederlos temporalmente a un empresario, y que es precisamente Felipe González quien en primer lugar aprueba en 1994 la ley que regula las ETTs, por la cual se deja de considerar la cesión de trabajadores como tráfico de mano de obra, y es también este mismo gobierno de Felipe González el que reforma el Estatuto de los Trabajadores para permitir la existencia de las agencias de colocación, inicialmente sin fines lucrativos, porque va a ser precisamente el presidente Rodríguez Zapatero quien apruebe las agencias de colocación privadas con fines lucrativos. Todo ello ante el aplauso manifiesto del Partido Popular, que cuando gobernó hizo reformas laborales probablemente incluso peores. En estas reformas lo que decimos es que se va a regular a través de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Posteriormente hay un Real Decreto en el que se regulan dichas agencias privadas que a través de la reforma del Estatuto se permitía su existencia. Y la reforma laboral del año 2010 es la que realiza una modificación de esta regulación para hacerla aún más neoliberal, aún más contraria a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, admitiendo por un lado, como decía antes, agencias lucrativas, en segundo lugar, imponiendo la gratuidad de los servicios para trabajadores y empleadores, cuando la intermediación lo sea en virtud del convenio, introduciendo la recolocación como una actividad a encuadrar dentro de la intermediación, y en tercer lugar, que se permita desarrollar otras actuaciones privadamente, como la orientación e información profesional por un lado y la selección de personal por el otro. Cuando nosotros presentamos esta proposición no de ley, a 26 de junio, se encontraban en vigor 3 contratos con 2 agencias de colocación en Castilla y León.
con la UTE Agencias de Colocación Integradas y con la empresa Ibecon, por un importe total de 5 millones de euros. Estos 3 contratos, a día de hoy, en que estamos debatiendo esta proposición, se encuentran finalizados. Terminaron a 4 de octubre y no hemos sido capaces de encontrar nuevas licitaciones o contratos, con lo cual hoy sería un buen día para realizar este debate, aunque sabemos, desgraciadamente, que los presupuestos que ha aprobado de antemano el Partido Popular con el pacto con Ciudadanos ya se incluye una partida para repetir este tipo de convenios. Sin embargo, nosotros hoy venimos aquí a hacer una propuesta. Venimos a proponer que se rechace el uso de este convenio y, por lo tanto, el uso de estas agencias privadas de colocación en nuestra comunidad, como ya han hecho la Comunidad Autónoma de Andalucía, como ya ha hecho Cataluña o como ya ha hecho País Vasco. Queremos que aquí tampoco se dé pie a este tipo de agencias. ¿Por qué? En primer lugar, ¿cuánto cobran estas agencias de colocación? Hablamos de empresas, no olvidemos, que se lucran con el dolor ajeno. Empresas que están haciendo beneficio pagado por la ciudadanía, capitalismo de amiguetes, pagado con fondos públicos para que se lo lleven empresarios privados y que se están llevando un dinero a base del principal desastre social que tenemos hoy y de las personas más débiles en nuestra sociedad, como son los parados y como son las paradas. Y cobran no solamente por conseguir que alguien tenga un empleo, es que cobran también por lo que se llama la adscripción, es decir, el asesoramiento de alguien independientemente del resultado, por inserción, que sería encontrar finalmente el trabajo, o también por sanción, es decir, cuando un trabajador incumple, además de que el trabajador se quede sin los meses de percepción que establece la ley, además le pagamos una cantidad que ronda desde luego no menos de los 9,75 euros si hablamos de parado de 3 a 6 meses, pero que puede llegar hasta los 97,50 euros, lo que pagamos por una sanción a estas empresas privadas, que se llevan dinero incluso cuando los trabajadores tienen que ser sancionados. Pero es que además llegan a cuantías como los 2.400 euros que se llevan por colocar en el mercado una persona desempleada entre 3 y 6 meses. Por colocar una persona que lleve más de 2 años desempleada. Cuando hablamos además de estas agencias de colocación privadas, la pregunta que habría que hacerse es si estas agencias de verdad funcionan. ¿De verdad las agencias de colocación privadas sirven para combatir el desempleo en nuestro país y en Castilla y León? La respuesta, señorías, es muy clara. No sirven, no tienen resultados. Miren, doy 2 datos. Uno se lo di ya al presidente Herrera y al consejero de Empleo en mi última interpelación. En el año 2015 se adjudicaron 3 contratos por un valor de 3.330.000 euros. Según los propios datos de la Junta de Castilla y León, en respuesta a una pregunta que registramos Izquierda Unida ECO en las Cortes, solamente se ejecutó un gasto por valor de 550.000 euros. Es decir, se ejecuta el 16,53% del presupuestado. Se queda el 83%, más del 83%, sin ejecutar, porque estas agencias no están haciendo su cometido. En la que nos encontramos ahora mismo, el contrato de 2016, no hay datos definitivos, pero con los datos a fecha de 25 de julio, de los 5 millones contratados, estaríamos hablando de que solo se han pagado 379.000 euros en acciones de adscripción, el 7,5%. A 3 meses de finalización del contrato no se ha ejecutado apenas. Esto no sirve para nada, señorías, no sirve para nada. Por otro lado, si nos centramos en las cifras del contrato de 2014, que son ya definitivas, encontramos algo que llama enormemente la atención. Y es que el 76,99% del gasto, es decir, el 77% prácticamente del gasto, se va en acciones que no son encontrar un empleo. Lo estamos pagando en las adscripciones, lo estamos pagando en sanciones y en otro tipo de elementos. Este es el gráfico que muestra lo que pagamos, lo oscuro es lo que pagamos en acciones de orientación, y lo pequeñito es lo que se paga cuando efectivamente se encuentra un trabajo. Y por cierto, se paga mucho más individualmente por encontrar un trabajo que por todo lo demás. Por lo tanto, hay una absoluta inutilidad. Es un absoluto malgasto de recursos. Y mucho más cuando tenemos una agencia pública de empleo. Cuando tenemos un servicio como es el ECID, con unos trabajadores excelentemente cualificados y perfectamente preparados para hacer su trabajo. Alguno podrá decir, como se dijo de hecho cuando se legalizó y se reguló de diferentes maneras este tipo de agencias, podrán decir, bueno, es que estas agencias son más eficaces que las agencias públicas. Pues tampoco hay datos relevantes que así lo muestren. Porque claro, para tener los datos reales tendríamos que analizar, en primer lugar, habría que ver
que las oficinas de empleo realizan muchas más funciones que meramente la búsqueda de empleo, y habría que tener en cuenta ese factor para hacer la comparativa. En segundo lugar, en las oficinas de empleo solo se contabiliza como colocaciones las que se producen a causa de una oferta de empleo que ha presentado un empresario en la oficina de empleo y como consecuencia un demandante de empleo consigue trabajo. Sin embargo, una de las denuncias que estamos encontrando sistemáticamente es que las agencias privadas de colocación se colocan como propias lo que son victorias de un trabajador en otro ámbito. Es decir, que cuando tiene un trabajador un itinerario de inserción, se apuntan como si hubieran conseguido un trabajo que no viene de una oferta de un empresario en su oficina. Pero es que en tercer lugar se contabiliza como una acción de inserción, y esto me parece tremendo, señorías, el que se paga a una persona que ha trabajado 6 meses en un periodo de 8. Es decir, que por trabajar 6 meses ya se considera inserción en un mercado laboral como el nuestro tan precarizado. Esto es algo que me parece asombroso, absolutamente. Es decir, estamos pagando a empresas por conseguir trabajos precarios. Esto es algo sorprendente. Y mucho más cuando tenemos un servicio público que podría ser absolutamente puntero, que tiene unos trabajadores y trabajadoras absolutamente cualificados. Voy a leer una queja que me ha llegado entre las muchas que nos llegan de manera sistemática entre los empleados públicos del ECIL. Un funcionario me decía lo siguiente: estamos en cuadro. Hay oficinas comarcales, estoy leyendo textualmente, que se mantienen con una sola persona, una gripe y tienen que cerrar. En las oficinas grandes, absolutamente desbordadas de trabajo, no se cubren las bajas, ni las jubilaciones, ni se suple a la gente que se traslada. Se saca el trabajo indispensable para que no pete la cosa y la dichosa carta de servicios no se cumple. Quieren unos servicios de empleo como los de Dinamarca, con unos recursos irrisorios. Esto es una de las muchas opiniones que nos han llegado. Por eso nosotros pedimos, en primer lugar, que se estudie el auto 4015, consecuencia de un recurso contencioso administrativo que interpuso el País Vasco, para poder atenernos a él, como han hecho Andalucía y Cataluña, para rehusar acogernos al acuerdo marco de las agencias de colocación, que no se liciten nuevos contratos con agencias de colocación y, lo más importante, señorías, potenciar las oficinas de empleo, porque lo que es inaceptable es que con un drama social como el paro se haga negocio, y negocio que pagamos todos y todas. La lucha contra el paro tiene que ser una lucha de nuestros servicios públicos de empleo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sarrión. Antes de dar la palabra al representante de Ciudadanos, debe comunicar a la institución que se ha producido. Sí, señor presidente, muchas gracias. David Castaño sustituye a don Manuel Mitadiel. Muchas gracias, señor Castaño. Cuenta un turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don David Castaño Sequeros. Gracias, presidente. Seré bastante breve. Todo lo expuesto por el procurador de Izquierda Unida, señor Sarrión, sí que es verdad, y hay que reconocerlo, que no hay una evaluación de resultados, una labor de control de dinero público apropiada. Eso es, creo que es absolutamente evidente. Lo que pasa es que no podemos compartir del todo su argumentación y le vamos a pedir, si no le importa, la votación por separado del punto 1 y 2, donde nos queremos abstener, y del punto 3, en el que pide usted dotación de más personal con experiencia técnica profesional del ECIL, donde creo que está suficientemente argumentado. Además tiene usted toda la razón. Muchas gracias, señor Castaño. Un turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez. Gracias, presidente, y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el texto refundido de la Ley de Empleo, en su artículo 33, define como agencias de colocación a aquellas entidades públicas o privadas con o sin ánimo de lucro que realicen actividades de intermediación laboral, bien como colaboradores de los servicios públicos de empleo, bien de forma autónoma, pero coordinada con los mismos. En el Real Decreto 1796/2010 de 30 de diciembre, el entonces Gobierno del Partido Socialista indicaba textualmente: dado los efectos que la actual crisis económico-financiera estaba produciendo en el mercado de trabajo y los altos índices de desempleo que se están registrando en nuestro país, es ineludible iniciar una apertura a la colaboración público-privada entre los agentes que intervienen en la intermediación laboral, preservando en todo caso la centralidad y el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo de carácter estatal y autonómico, de forma
que no se produzca la sustitución de la iniciativa pública por la iniciativa privada en el ámbito de la intermediación y la colocación. Pues bien, en 2013, el Gobierno del Partido Popular publicaba el convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal con varias comunidades autónomas para la celebración de un acuerdo marco con agencias de colocación para la colaboración con los servicios públicos en la inserción laboral de personas desempleadas. Andalucía, País Vasco y Cataluña se negaron a adherirse al acuerdo y 2 años más tarde las entidades aprobadas por el antiguo gobierno del Partido Socialista en 2010 e impulsadas por la reforma laboral del Partido Popular en 2012 inician su andadura. Recordar que las agencias ganadoras en el concurso 2015 fueron 4 grandes empresas del sector: Adecco, Manpower, Eulen y una entidad dependiente de los salesianos. Castilla y León fue una de las comunidades primeras en utilizar esta figura y además sumando recursos propios a los destinados por el Ministerio para las agencias que empezaban a funcionar. En el proyecto de ley de presupuestos de 2018, la Consejería de Empleo destina 5,51 millones para la colaboración público-privada con agencias de colocación, así como 2,62 millones de euros a través de agencias de colocación para orientación de parados de larga duración. Sin embargo, el Servicio Público de Empleo del País Vasco recurrió el concurso y finalmente el contencioso administrativo declaró nula la contratación de estas empresas en Euskadi. Andalucía y Cataluña se han acogido a esta sentencia para revisar el acuerdo marco. Actualmente, comunidades como Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón también están estudiando el alcance de esta sentencia. Preguntado al Ejecutivo de la Nación, nos dice que a 31 de diciembre del 2016 las agencias de colocación colaboradoras habían atendido a un total de 117.134 personas demandantes de empleo y desde septiembre de 2014 a diciembre de 2016 el número de personas colocadas ascendió a 11.710. La gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Rocío Lucas, en declaraciones a la prensa en abril del 2017, contaba que el balance en términos generales de las agencias de colocación que cooperan con el ETIL era positivo, ya que en la primera programación se adjudicaron 3 contratos que atendieron a 6.595 demandantes, de los que 2.246 logró alguna inserción laboral, el 34%. Asimismo, los parados con inserciones de 6 a 8 meses alcanzaron los 487 y en la segunda programación los 3 contratos adjudicados supusieron el envío de 4.500 demandantes con un 13,15% de perceptores de renta garantizada de ciudadanía, un 25,6% de mayores de 55 años, un 50,75% de inscritos de 3 a 6 meses y un 10,5% de parados de larga duración. Los demandantes atendidos fueron 2.183 y a enero se habían insertado 52, con 62 contratos, desconociéndose en ese momento las contrataciones de 6 a 8 meses. Y yo les digo, si unos datos sesgados e incompletos, ¿qué tipo de trabajo les han ofrecido? ¿Temporalidad, parcialidad, precariedad? El acuerdo marco no determina ningún tipo de contrato específico, como se ha dicho, ni la duración mínima de los mismos, es decir, se permiten todas las modalidades de contratación, incluida los contratos de puesta a disposición. En la mayoría de los casos, las agencias de colocación se limitan a proporcionar a los demandantes un conjunto de posibles ofertas capturadas de diferentes páginas web, para que esa persona, si lo considera oportuno, envíe su currículo. Esta forma de proceder no supone ninguna intermediación, ya que no ha habido una captación de ofertas de empresas ni una selección de demandantes. El afán de lucro, que es consustancial a las entidades privadas, puede convertir a las personas desempleadas en una mera mercancía. El Estado debería ser garante de los objetivos generales de las políticas de empleo y no un promotor de la intervención privada. La ministra de Empleo, señora Báñez,
ha reconocido que actualmente una de las debilidades estructurales del mercado laboral de España es la precariedad del empleo, con un repunte de las tasas de temporalidad hasta niveles que no se veían desde antes de la crisis. Aquí tenemos un nuevo ejemplo de las políticas privatizadoras del Partido Popular, ya que en el año 2012 el Gobierno de España despidió a 3.000 orientadores y orientadoras laborales de los servicios públicos de empleo, que suponían poco más de 100 millones de euros al año. Y por el contrario, se han ido incrementando la partida presupuestaria estatal para las agencias de colocación. De esos 3.000 orientadores despedidos, 60 formaban parte de nuestra comunidad autónoma. Los orientadores laborales son profesionales preparados y adaptados a las necesidades del mercado para ofrecer una orientación con rigor a lo largo de toda la vida laboral de las personas. Otro ejemplo más de las políticas privatizadoras del Partido Popular. A pesar de no contar con un informe exhaustivo que hubiese permitido evaluar realmente el resultado del acuerdo marco de colaboración, que incluyera como mínimo, junto con las cifras globales de personas atendidas o colocadas, información sobre las características de los usuarios, actuaciones realizadas, resultados obtenidos, porcentaje de inserción, características de los contratos y ejecución presupuestaria detallada, y que la supervisión sobre las agencias de colocación es bastante limitada, el Ministerio decidió prorrogar los contratos con agencias hasta finales del 2018. En septiembre pasado, la conferencia sectorial, ante la exigencia de las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco, Asturias, Navarra, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia y Andalucía, tomó la decisión de eliminar el incentivo a las agencias privadas de colocación como uno de los indicadores para el reparto de los fondos destinados a políticas activas de empleo. Esto no quiere decir que se haya eliminado la colaboración público-privada, simplemente es que se dejara de utilizar el gasto en agencias privadas como indicador utilizado para calcular cómo reparte el Ministerio entre comunidades autónomas los fondos destinados a políticas activas de empleo. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, lo ha tildado de mala noticia para los desempleados y la pérdida de un servicio público de alto valor y experiencia. ¿De verdad creen que las agencias de colocación eran y son un servicio público? Los servicios públicos de empleo son la pieza clave para dinamizar el mercado de trabajo y ayudar a las personas sin empleo a mejorar sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Las políticas activas de empleo son necesarias para dar respuesta a las necesidades de empresas y personas trabajadoras. De ahí la exigencia de incrementar su inversión pública y no continuar la senda de privatizar los servicios de atención ciudadana, una práctica que se está convirtiendo en habitual en las políticas desarrolladas desde los gobiernos del Partido Popular, y de eso en Castilla y León sabemos mucho. España no cuenta con servicios públicos de empleo modernizados, capaces de ofrecer atención individualizada de calidad a todas las personas desempleadas que lo necesitan. La Comisión Europea ha recriminado a España en repetidas ocasiones por la falta de progresos en esta materia. El Partido Popular está reduciendo fondos destinados a la modernización de los servicios públicos y trasladarlos a la iniciativa privada. Y les pongo un ejemplo. Castilla y León para el 2018 destina más de 2 millones de euros al SERLA, con la intención de privatizar la justicia de los trabajadores. Para poder orientar al desempleo y que las labores de intermediación sean efectivas, el personal de las oficinas de empleo deberá asumir el diseño de un itinerario personalizado. La calidad del servicio por parte de las oficinas de empleo mejoraría y las patronales incrementarían su confianza en la intermediación pública. Por lo tanto, la cuota de mercado mejoraría. Sería conveniente mejorar los servicios públicos de empleo, centrándose más en personalizar la atención en los desempleados para poder tener una relación directa de la oferta y la demanda según el sector del mercado laboral. Solo el tiempo dirá si las comunidades autónomas siguen contando con estas empresas o si empiezan a desaparecer estos acuerdos. Es nuestra intención que nuestra comunidad se desmarque del acuerdo marco y deje de utilizar los servicios de las agencias de colocación privadas al mismo tiempo que refuerce el servicio público de empleo con medios humanos y materiales suficientes para atender la demanda o las demandas de la ciudadanía. Gracias. Gracias, señora Pascual. En un turno de exposición de posiciones, Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don Óscar Álvarez Domínguez. Gracias, presidente.
Es evidente que estamos asistiendo al fracaso del Servicio Público de Empleo, al menos en cuanto a lo que intermediación, inserción laboral y mediación se refiere. Estamos asistiendo también a un mercado laboral que es cambiante, a un mercado laboral que evoluciona hacia zonas inexploradas hasta ahora. Seguramente todos los que estamos aquí presentes hemos escuchado antes la expresión de que dentro de 10, 15, 20 años no vamos a conocer el mercado laboral y seguramente muchas de las profesiones del futuro no sepamos ahora en cuáles son, pues mucho menos en lo que respecta a las agencias de colocación. Es evidente también que las agencias de colocación, que muchas de las empresas privadas están encontrando un nicho de mercado allí donde el servicio público de empleo está fallando, allí donde la intermediación laboral está fallando. Tenemos empresas como Google, como LinkedIn, como Monster, como YAP y otras de este estilo, que son completamente privadas, que, insisto, están encontrando un nicho de mercado al amparo de el sacrificio de muchos de los trabajadores y trabajadoras que hoy por hoy no encuentran ese trabajo. Y como digo, el servicio público de empleo, las políticas públicas no están sabiendo encontrar el camino para ayudar a estas personas. Una tasa de inserción que apenas llega al 3,5% en Castilla y León da buena muestra de que las políticas de empleo en intermediación e inserción laboral no están funcionando. Es evidente también que necesitamos el apoyo, que aquí nadie sobra, que en lo que se respecta a la búsqueda de empleo, a la intermediación, al encontrar y ayudar a las personas que están buscando trabajo, nadie sobra. A mí personalmente las agencias de intermediación no me sobran. Lo que necesitamos es un mayor control, lo que necesitamos es una fijación de objetivos y sobre todo prefiero una colaboración público-privada a un mercado íntegramente privado allí donde el servicio público está fallando. En ese sentido, nosotros, el Partido Socialista, lleva reclamando también en toda esta legislatura, sobre todo desde que empezó esta legislatura. Quiero recordar que la primera proposición no de ley que debatió esta comisión fue el despido de 80 orientadores laborales durante la legislatura pasada. Una PNL que se empató y que se llegó a pleno incluso, y en el que el gobierno de la Junta de Castilla y León prometió a poder ayudar en el futuro a estos orientadores en sucesivas ofertas de empleo público, y en la fecha no sabemos nada. Por lo tanto, nos encontramos ante un servicio público de empleo en el que no ha creído la Junta, en el que no lo ha potenciado, en el que, como leía el portavoz de Izquierda Unida, se encuentran con recursos pírricos, con escasos recursos, y desde luego esta no es la fórmula para favorecer esta orientación. Nos encontramos también ante la sistemática fracaso del ECIL. También se nos ha comentado aquí, en las comparecencias del consejero de Empleo en reiteradas ocasiones, que se iban a proponer una reforma del ECIL, que, aunque también vino a esta comisión, parece que ha quedado en mapa de borrajas. En las comparecencias del consejero de Empleo hemos escuchado cómo se iban a introducir itinerarios personalizados en las búsquedas de empleo que, cuando atendemos a las cifras reales y a los indicadores, nos encontramos en que se han quedado absolutamente en nada, y por lo tanto el Partido Socialista sí que cree en unos servicios públicos de empleo eficaces, pero también cree que los servicios públicos de empleo tienen que ser más dinámicos, mucho más flexibles, para adaptarse al mercado laboral actual. No quiero decir que se tengan que adaptar a la precariedad, eso es un escenario que deberemos superar. Me refiero que se tienen que adaptar al dinamismo de los nuevos yacimientos de empleo, a los nuevos contratos, a las nuevas empresas que podamos tener de aquí en adelante. En este sentido, también creo que la Junta de Castilla y León no se debe amparar en lo que estamos ahora mismo, en este escaso movimiento, y que sí que debe estudiar, como dice la propuesta 1 el punto 1 de la propuesta de la proposición no de ley, que la Junta de Castilla y León estudie el auto 4015 del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Madrid, como en el caso de otras comunidades autónomas. ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no debe hacerlo? Debe explorar, no cabe ninguna duda, este auto para buscar también si podemos rehusar este acuerdo marco. También estamos de acuerdo, como he dicho, con que se dote con más personal la suficiencia técnica y profesional del ECIL. Repito, creemos en el ECIL, creemos que un servicio público de empleo potente ayudaría a la inserción laboral y por tanto, para ser consecuentes, pues creemos que se debe dotar de más personal con suficiencia técnica y profesional y de muchos más recursos. En lo que no estamos tan de acuerdo es que no se liciten nuevos contratos con agencias de colocación, porque, como he dicho antes, la colaboración público-privada de momento no nos sobra cuando las tasas de inserción y de colocación
son tan escasas. Entonces, en consecuencia, lo que sí que vamos a pedir, presidente y al ponente, es que se voten por separado los puntos 1 y 3 con los que sí que estamos de acuerdo, y se vote por separado el punto 2 también, en el que nos abstendríamos. Gracias. Muchas gracias, señor Álvarez Domínguez. En un turno de fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Procurador, don José Máximo López Vilaboa. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues es curioso que en la propia propuesta de resolución se nos ponga como ejemplo y como modelo que debemos de acoger el modelo de Cataluña y de Andalucía. Es curioso que en estos momentos ni Cataluña es en los últimos años un modelo de cómo se debe gestionar una comunidad autónoma, ni de cómo se deben de fijar prioridades, y harta desgracia tienen por los ciudadanos de esta comunidad autónoma, como tampoco es un modelo Andalucía a la hora de crear empleo y unas condiciones favorables para generar empleo. Pues ahí vemos las cifras de desempleo y las cifras de colocación, que desde luego no son ni un ejemplo, ni una comunidad, ni la otra. Luego, asimismo, también se hace una lectura un tanto torticera de un auto judicial, que no debemos de olvidar que por su propia naturaleza un auto judicial ni siquiera, aquí sí que se ha mencionado que estábamos hablando de una sentencia judicial, no, aquí en la propuesta de resolución se habla de auto, con lo cual ni siquiera es una resolución judicial que, como en una sentencia, entre en el fondo del asunto. No obstante, pues bueno, hay que señalar en lo que respecta a este tema que no debemos de olvidar pues la situación económica actual, que procede de una crisis económica pues profunda, cuya consecuencia más relevante fue el incremento de la tasa de desempleo hasta llegar a superar porcentajes por encima del 26%, y en este contexto, en el que aún tenemos en nuestra comunidad cifras de desempleo superiores a los 156.000 trabajadores, es importante aunar esfuerzos e integrar en el mismo empeño a todas aquellas personas, agentes, entidades o instituciones que quieran y puedan aportar algo a la lucha contra el desempleo. En este sentido, el Servicio Público de Empleo ha mantenido y así seguirá teniendo seguramente en el futuro una intensa colaboración con agentes externos, colaboradores, para pues estas materias y todas sus funciones, cuya aportación pues siempre se realiza, siempre bajo tutela del propio CIL y también bajo su coordinación y supervisión. Entonces quiero insistir en esto, que se hace bajo la tutela del ECIL. Y luego también es una colaboración que se extiende no solo a las agencias de colocación y los agentes económicos y sociales en el desarrollo de programas de orientación e inserción laboral, sino que abarca, por ejemplo, a los centros de formación privados en la impartición de la formación o a las entidades locales en el desarrollo de programas de incentivos al empleo. Se busca, por tanto, con ello la participación de quienes por proximidad o experiencia pueden estar preparados y capacitados para realizar actividades complementarias a las del ECIL y siempre bajo su coordinación, colaboración y liderazgo. Son formas también de gestión modernas y que se realizan en países de nuestro entorno. Este modelo se consagra en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, que ya sabemos, pues en un contexto económico y sociolaboral muy concreto, con cifras de recuperación económico, pero que hay que reforzar. Y asimismo, pues en esta estrategia española se nos presenta también como uno de los principios de actuación en el desarrollo de las políticas activas de empleo, donde se define como uno de los principios básicos de la intermediación laboral aquella que sea realizada por los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación, así como las acciones que puedan realizar otras entidades colaboradoras. Así pues, si queremos extender esta práctica a todos nuestros trabajadores, no podemos rehusar la aportación de agentes externos, cuanto más si esta colaboración está financiada con fondos transferidos por el Estado para esta finalidad, fondos que si no se aplican en este sentido se perderían. Por tanto, pues debemos de tener en cuenta que son fórmulas que se adaptan plenamente a una sociedad muy diversa y que para luchar de manera eficaz contra el desempleo hay que hacerlo de formas muy diversas. En base a lo establecido en el artículo 32 del texto refundido de la Ley de Empleo, así como lo acordado en la segunda estrategia
integrada de empleo 2016-2020, las agencias de colocación participan en la intermediación en el mercado laboral bajo los auspicios del convenio de colaboración suscrito con el Servicio Público de Empleo, que liderará los trabajos realizados por aquellas. Como consecuencia de la implementación del acuerdo marco, ha sido posible la licitación de un contrato financiado exclusivamente con fondos estatales, lo que supone en la práctica poder incrementar el número de destinatarios y llegar a núcleos y territorios donde la actuación de las oficinas de empleo no llega o presenta mayor dificultad. La proposición de Izquierda Unida presenta cierta desconfianza hacia el propio dinamismo de la sociedad. En el propio texto se expresa que solo desde formas estatalizadas se puede luchar contra el empleo. Y es que la sociedad es mucho más dinámica, es una realidad cambiante ante todos esos retos que se nos presentan, con un futuro incierto, retos tecnológicos, que también se han señalado, nuevos yacimientos de empleo, y también es una sociedad más participativa que lo era en años anteriores. También hay la necesidad de adaptarse a los nuevos retos del futuro, saber adoptar fórmulas más pegadas al terreno, fórmulas que no entran en contradicción con el papel que se deben desarrollar desde los servicios públicos de empleo, pero son fórmulas que complementan y ayudan a los servicios públicos de empleo. No son fórmulas en absoluto que sustituyan ni que eliminen el modelo público, en absoluto. Es un sistema global que tiene una naturaleza heterogénea, porque la sociedad es heterogénea, y no podemos plantear un modelo cuadriculado o excesivamente homogéneo que no se acomode a esa variedad y a ese dinamismo de nuestra propia sociedad. Aquí no sobra nadie, y muy bien lo ha expresado con esa expresión que ha dicho el portavoz del Partido Socialista. No sobra nadie, y todo esto complementa y de alguna manera refuerza la propia actuación que se realiza desde el propio servicio público. Decir también que en base a todo esto, las agencias de colocación atienden a una serie de colectivos que son los que ha fijado el propio ECIL de una manera primordial: parados de larga duración, desempleados perceptores de la renta garantizada de ciudadanía, desempleados mayores de 55 años, desempleados con una inscripción entre 3 y 6 meses como demandantes de empleo, y la ejecución de estos contratos supone la realización de acciones y medidas en el ámbito de las políticas activas de empleo destinadas a facilitar la inserción laboral de personas desempleadas, para lo cual la empresa adjudicataria llevará a cabo servicios de inserción que tendrán una naturaleza integral y comprenderán cualesquiera actuaciones de orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción efectiva del desempleado. Por lo tanto, actuaciones variadas, destinadas a colectivos que más lo requieren, y desde fórmulas que se deben de adaptar a esa sociedad que en el fondo es heterogénea. Decir que este contrato, aún en ejecución, ha propiciado una serie de resultados que obviamente son incompletos. Estamos hablando de 5.959 trabajadores orientados y de 4.991 contratos de trabajo, de los que se han beneficiado 2.524 trabajadores. Tampoco debemos olvidar la orientación laboral prestada por el propio Servicio Público de Empleo a través de la red de oficinas de empleo, 54 oficinas en total, constituidas como unidades básicas de gestión y atención a los usuarios del Servicio Público de Empleo. Entre estas actuaciones destaca también la intermediación y orientación laboral, donde se busca la atención integral al desempleado mediante la atención personalizada como fórmula eficaz para detectar sus expectativas y necesidades para una correcta elaboración del diagnóstico de la situación individual. Igualmente se presta asesoramiento, motivación y acompañamiento a la inserción, bien entre empleos distintos o en la transición desde la educación o el desempleo hacia un trabajo remunerado. Como se puede observar, la atención prestada a los usuarios a través de la red de oficinas del Servicio Público de Empleo en toda la Comunidad de Castilla y León contribuyen de una manera eficaz a la mejor empleabilidad y procurando dar unos servicios cada día de mayor calidad. Y por todos estos motivos,
vamos a votar en contra de esta proposición que realiza hoy el Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Vilaboa. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos don José Sarrión Andaluz, a quien también recuerdo que debe fijar si hay votación o no separada con la planteada uno. Sí, presidente, muchas gracias. Y lo primero que quiero decir es que acepto la votación separada de los 3 puntos, puesto que se ha pedido, por un lado, la votación del 2 y por otro lado el 3, pues lo lógico será realizar votación del punto primero, del punto segundo y del punto tercero, para que todos los grupos puedan manifestar su posición. Vamos por partes. En primer lugar, bueno, pues respecto a Ciudadanos, aparte de anunciar la aceptación del voto separado, sí decir que es una lástima que una fuerza que se autodeclara liberal auspicie esto, que en el fondo no es más que una subvención pública de las empresas. Es decir, que yo creo que precisamente una fuerza que se autoconsidera liberal no debería apoyar lo que en el fondo no deja de ser una subvención pública de empresas privadas, y que por lo tanto estamos en definitiva ante algo que atenta contra los principios del libre mercado tal y como lo entiende Adam Smith, es decir, que de acuerdo a la propia ideología liberal pues tampoco entiendo muy bien por qué motivo se puede auspiciar la subvención sistemática a empresas, ¿no? Es decir, en el marco de la ideología liberal, las empresas tienen que conseguir salir para adelante ofreciendo buenos productos, compitiendo en el mercado, a través de una buena compraventa, etcétera, 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 según la propia teoría ortodoxa, porque claro que es un clásico. Respecto a Podemos, agradecerle la intervención, porque además es muy rigurosa y con datos muy bien extraídos, y yo que llevamos trabajando en grupo este tema prácticamente más de un año, diría yo, y la verdad es que han aportado algunos datos muy interesantes y que han sido de mucha utilidad. Al Partido Socialista plantearía una reflexión. Es decir, yo creo que si se puede hablar de un fracaso del servicio público de empleo, será porque se ha provocado un fracaso del servicio público de empleo. Es decir, los fracasos del servicio público de empleo, y esta es una reflexión que ustedes comparten con el Partido Popular, es que hay un problema de modelo de servicio público, porque el juicio compartido por estos dos grupos parlamentarios, por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, en ambas intervenciones, es que hay una sociedad que presenta unas características, un dinamismo, un desarrollo, al cual los servicios públicos del Estado por sí mismos no serían capaces de alcanzar. Más o menos, y de una manera muy resumida, sería un aspecto compartido, o al menos a mí me ha parecido entenderlo así, Y por lo tanto, ambas fuerzas defienden la necesidad de contar con servicios privados para atender a esos cambios sociales. A mí ese planteamiento político, que es un planteamiento político, no lo olvidemos, a mí me parece profundamente erróneo. Primero porque no hay un solo dato empírico que lo aporte. Es decir, no tenemos ni un solo dato empírico sobre la mesa que nos diga que las agencias privadas de colocación responden mejor a unos dinamismos y unos cambios sociales que los servicios públicos. Y con esto respondo también a la intervención del Partido Popular. Ni un solo dato. Referencias genéricas, elementos discursivos en torno al dinamismo, en torno a la nueva sociedad, es decir, mucha palabrería, pero finalmente, a la hora de la verdad, es decir, una buena argumentación sería decir, mire usted, señor Sarrión, tenemos un sector como es el de las nuevas tecnologías al que el ECIL no es capaz de dotar trabajadores y donde hay un núcleo de desempleados muy importante, y en cambio las agencias privadas de colocación sí llegan a ese sector. Y yo diría, bueno, pues en ese caso sí, pero es que no hay ni un solo dato que así lo muestre. Es que no tenemos ni un solo dato de que ese supuesto dinamismo, esa transformación de la sociedad, que claro que se transforma la sociedad, efectivamente, pero ¿por qué un sector privado subvencionado, con dinero de todos, va a ser más eficaz con servicio público? Eso es lo que no se explica, ¿no? Por lo tanto, yo a la argumentación del Partido Socialista acerca del fracaso del servicio público de empleo, yo diría que es un fracaso provocado. Es incluso, quizá podríamos decir, un fracaso buscado, perseguido. Porque muchas veces en la historia de este país, los gobiernos, los grandes gobiernos del bipartidismo, han hecho fracasar servicios públicos para privatizar. Espero que no estemos ante una situación de este tipo. En todo caso, el servicio público de empleo no fracasa, se le hace fracasar. Y como decía, una argumentación muy generalista por parte del Partido Popular, sin un solo dato en las manos, acerca de palabras generales como sociedad heterogénea, que ha aparecido varias veces
en el discurso, la colaboración público-privada, otra vez la alusión al estatalismo de la izquierda, que parece que se saca cada vez que la izquierda denunciamos que se deje de regalar dinero público a empresarios, que la función de un empresario, si es que existe, tendrá que ser, a través de su ingenio, ser capaz de crear producción y desde luego no estar viviendo en el capitalismo de amiguetes, vivir, como decía una conocida dirigente popular, de la mamandurria, es decir, estar viviendo del dinero público por no producir nada y por no aportar una sola solución, y mucho más cuando hablamos de algo tan delicado y tan importante como es las personas en desempleo, las personas más débiles de nuestra sociedad. Nosotros hemos denunciado muchas veces, lo hemos hecho ante el consejero de Empleo, ante el propio presidente Herrera, lo hemos hecho ante esta misma comisión, ustedes lo saben, hemos denunciado que la formación a desempleados y a desempleadas en esta comunidad y en el conjunto del país, tampoco es que sea boyante, pero en esta comunidad tenía algunos aspectos especialmente duros, ¿no? Algunos elementos como que no se convocaban las acreditaciones profesionales, que no se hacían cursos suficientes, que no se hacían los itinerarios que permitían alcanzar las competencias profesionales que exige la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos venido denunciando que nos parecía, además, triste y vergonzoso que se estuviera, por un lado, dedicando una inmensa cantidad de dinero a la formación privada, como era la formación en academias, y que además, de acuerdo a todos los datos del propio Consejo de Cuentas de Castilla y León, a quien agradezco, por cierto, su buen trabajo, todos los datos aseguraban que las academias lo que hacían era coger la mamandurria, coger la subvención y ponerse a hacer los cursos de formación baratos, es decir, los de administrativo. Los de carpintería metálica, que lo haga el servicio público. Que lo haga el servicio público. Los de administrativo, que solo necesito un ordenador y un profesor o profesora, esos ya los cojo yo. Y eso lo ha dicho el Consejo de Cuentas. Eso ha salido por el Consejo de Cuentas. Es decir, esto se llama aprovecharse del dinero público. Esto no es labor de la empresa, ni es la libertad, ni es el mercado. Esto es mamandurria, con todas las letras, con todas las letras. Y lo que tenemos aquí ahora con las agencias de colocación privadas es exactamente lo mismo. Tenemos empresas que se venden más del 80% en hacer itinerarios, en hacer lo que son adscripciones, que llaman. Y se llevan una cuantía absolutamente ínfima porque no, en la parte que sería encontrar el empleo. ¿Por qué? Porque no encuentran empleo. Porque no olvidemos que cuando una agencia de estas le consigue a un trabajador un empleo, se mete una media de 1.200 euros, 1.900 en algunos casos, dependiendo del grado de dificultad que se considere que tiene según el sector al que pertenezca, edad, etc. De 1.200 a 1.900 euros, 900 en algunos casos. Y no olvidemos que lo que se lleva en itinerario es bastante menor por individuo. Sin embargo, se meten muchísimo más que los empleos que consiguen. ¿Por qué? Pues no están consiguiendo empleos, porque están siendo ineficaces. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, porque hablamos, no olvidemos, de recursos públicos. Agencias que, por cierto, habría que ver cómo se evalúan, habría que ver cómo se inspeccionan. ¿Saben que los inspectores de esta agencia están todos en comisión de servicios? Que no tienen una plantilla normal, como sucede en otro tipo de ámbitos donde hay que hacer una inspección por parte de funcionarios que se encuentren en posesión de su plaza. Es que hay muchos aspectos aquí que tendríamos que estudiar y que tendríamos que analizar. En todo caso, es una lástima. Estamos ante una posibilidad que varias comunidades han explorado y que, al fin y al cabo, yo creo que en estos debates tenemos que dejar a un lado las ideologías que nos separan. Y que en un debate de este tipo tendríamos que ser capaces de que se deje a un lado los preceptos neoliberales de unas fuerzas y que seamos capaces de pensar en lo que es mejor para el conjunto de la ciudadanía, lo que es mejor para el conjunto de trabajadores y de trabajadoras, que en este caso no es más que tener unos servicios públicos de calidad y unos servicios públicos que trabajen de cara a conseguir empleo, que es lo que tiene que hacer un servicio público, no tener esta situación donde hay oficinas comarcales con un solo trabajador, donde no se cubren bajas ni vacaciones, o donde encontramos esta situación generalizada en la que ante el mayor drama que tiene nuestra sociedad hoy, que es el paro, estamos respondiendo de una manera ínfima. Eso, a nuestro juicio, no es correcto. No obstante, que cada uno vote en su conciencia y que cada uno vote de acuerdo a lo que considere oportuno. Por nuestra parte, aceptar la votación separada y agradecer a la presidencia de la mesa la amabilidad. Muchas gracias, señor Sarrión. Procedemos, por tanto, una vez concluido el debate, a someter a votación la proposición de ley.
Tal y como ha establecido el proponente, ha aceptado la votación separada. A peticiones de diferentes grupos se votará primero el punto número 1, después el 2 y después el 3. Procedemos a votar el punto número 1 de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 9. ¿Abstenciones? 1. Resultado del punto número 1, votos emitidos 18, votos a favor 8, votos en contra 9, abstenciones 1. Sometemos a votar ahora el punto número 2. Votos a favor 3, votos en contra 9, abstenciones 6. Resultado de este segundo punto, votos emitidos 18, votos a favor 3, votos en contra 9, 6 abstenciones. Finalmente, sometemos a votación el punto número 3. Votos a favor 9, votos en contra 9. Resultado de la votación, 18 votos emitidos, 9 a favor, 9 en contra. Procedemos a repetir la votación como establece reglamentariamente. Votos a favor 9, votos en contra 9. ¿Persiste el empate? ¿Algún grupo desea que se haga un receso? Bien, pues votaremos por tercera vez. Votos a favor 9, votos en contra 9. Resultado de este tercer punto del orden del día: votos emitidos 18, votos a favor 9, en contra 9, 0 abstenciones. He de comunicarles, señorías, que conforme a la resolución de la Presidencia de las Cortes de fecha 3 de junio de 2016, en el que establece las normas de interpretación de lo dispuesto en el artículo 92.3 del reglamento, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de 9 de junio de 2016, tras estas votaciones, la proposición no de ley debatida queda rechazada. Por parte del señor secretario,